En este vídeo vamos a hacer un par de ejemplos para ver cómo se hacen problemas sencillos de transmisión de mecanismo de transmisión por poleas y correas. Antes de empezar, recordemos un par de cositas de teoría. Recordad que la transmisión por poleas y correas se produce por la fricción de las correas, de la correa mejor dicho, cuando una de las dos poleas gira, una de la polea que es la motriz gira, arrastra la correa, a su vez esta correa arrastra la otra polea que es la conducida. De tal manera que la polea más pequeña siempre va a tener una velocidad de giro mayor, va a girar más deprisa que la polea más grande. Matemáticamente lo habíamos expresado de esta manera. Si yo multiplico la velocidad de giro de una polea por su diámetro, ese resultado tiene que ser igual a multiplicar la velocidad de giro de la otra polea por su diámetro. Esto en esencia lo que me está diciendo es que la polea grande gira más despacio que la polea pequeña. Pero esta nomenclatura de A y B hemos visto en clase que es un poco incómoda. Vamos a cambiar los subíndices, de tal manera que vamos a poner un subíndice M a la polea motriz. Por lo tanto, la velocidad de la polea motriz será n sub m y el diámetro de la polea motriz d sub m. Y la polea conducida pondremos c como subíndices. N sub c, velocidad de giro de la polea conducida, d sub c, velocidad de giro, diámetro de la polea conducida. De esta forma, esta fórmula se me va a transformar, o la podemos expresar de esta manera más clara. Velocidad de giro de la motriz por diámetro de la motriz es igual a velocidad de giro de la conducida por diámetro de la conducida. A partir de aquí definíamos también la relación de transmisión, que me está diciendo si un sistema es multiplicador o reductor de velocidades, y me dice cuánto multiplica o cuánto reduce la velocidad. Y se define como la velocidad de giro de la polea conducida entre la velocidad de giro de la polea motriz. De tal manera que si nosotros lo que hacemos es despejar de aquí, podemos expresarlo en función de los diámetros. Diámetro de la motriz entre diámetro de la conducida. ¿Cuándo usar una expresión o usar la otra? Pues eso va a depender del problema, de los datos que nos estén dando. Bien, vamos a empezar con un sistema reductor de velocidades. Un sistema reductor de velocidades, a cambio, recordad que lo que tenemos es que multiplica la fuerza. Y multiplica tantas veces como reduce la velocidad. Si un sistema reduce 3 veces la velocidad, a cambio obtengo una multiplicación de 3 en la fuerza. Como quiero tener una velocidad menor, lo que hago es conectar mi motor a la polea pequeña, por lo tanto esta polea pequeña será la motriz, y consigo una velocidad más reducida y por lo tanto más fuerza en el eje de la polea conducida, que es más grande. Y la relación de transmisión siempre es menor que 1 para un sistema reductor de velocidades, porque si yo divido un número n sub c, velocidad de la conducida, entre un número mayor, n sub m, que es la velocidad de la motriz, el resultado va a ser menor que 1. Vamos a ver un ejemplo. Imagina que tenemos este caso, un motor que gira 3000 revoluciones por minuto y queremos reducir la velocidad mediante un sistema de poleas y correas. Y tengo dos poleas, una de 60 milímetros de diámetro y otra de 12. Y me piden que calcule la relación de transmisión del sistema y que calcule la velocidad de giro de la polea conducida. Al igual que hacíamos en los problemas de palancas, vamos a poner al lado del dibujo, que siempre hay que hacer, los datos que conocemos. ¿Qué datos conocemos? Se tiene un motor que gira 3000 revoluciones por minuto. Como es la velocidad del motor, ese motor lo conecto al eje de la polea motriz, por lo tanto es la velocidad de mi polea motriz. N sub m, 3000 revoluciones por minuto. Y me dice que tenemos dos, una de 60 milímetros de diámetro y otra de 12. Como es un sistema reductor, la polea de 12 va a ser la polea motriz, que es la más pequeña, y la de 60 será la polea conducida. Por lo tanto, estos dos datos que tengo son los 12 milímetros es el diámetro de la polea motriz, la más pequeña, y los 60 milímetros el diámetro de la polea conducida, la más grande. Y desconozco la velocidad a la que gira la polea conducida. Una vez que tenemos todos los datos, vamos a empezar a resolver el problema. Primero, relación de transmisión. Como hemos dicho antes, la relación de transmisión podemos calcularla o bien como cociente entre la velocidad de la conducida y velocidad de la motriz, o el cociente entre el diámetro de la motriz y el diámetro de la conducida. En este caso, que los datos que nos dan son los dos diámetros, vamos a usar de esta forma. Es decir, la relación de transmisión diámetro de la motriz entiende diámetro de la conducida, planteamos la fórmula, sustituimos, y recuerda que aparte de sustituir los números, 12 para la polea motriz y 60 para el diámetro de la conducida, ponemos las unidades, de tal manera que comprobamos que se anulan mutuamente y
me queda un número sin dimensiones. La relación de transmisión es adimensional. Y este número es 0,2. Menor que 1, cosa que esperábamos porque es un sistema reductor. Pero lo dejamos, este número es el que vamos a usar para hacer luego las operaciones si nos hace falta, pero se suele expresar de esta forma, en forma de cociente, 1 entre algo. Para calcular ese algo, lo único que tenéis que hacer es coger con la calculadora y calcular la inversa de este número. La inversa de este número va a ser el denominador que aparece aquí, 1 entre lo que sea. En este caso la inversa de 0,2 es 5, por lo tanto la relación de transmisión es 1 entre 5, que me está diciendo que la polea conducida gira 5 veces más despacio que la polea motriz. Bueno, pues ya tenemos la primera parte del problema hecha, relación de transmisión. Me queda la segunda parte, que es la velocidad de giro de la polea conducida. Y esto lo podemos hacer de dos maneras. Primera manera, con la fórmula que hemos visto antes, que se cumple en los sistemas de poleas, que velocidad de giro de la motriz por diámetro de la motriz es velocidad de giro de la conducida por diámetro de la conducida. Y de estas 4 variables, yo conozco 3. Velocidad de giro de la motriz, 3000. Diámetro de la motriz, 12. Diámetro de la conducida, 60. Por lo tanto, puedo despejar fácilmente la cuarta que me queda, la incógnita, que es la velocidad de giro de la conducida. Para eso, como a la velocidad de giro le está acompañando el diámetro de la conducida y la relación matemática que hay entre las dos magnitudes es una multiplicación, el diámetro de la conducida va a pasar dividiendo. Y esto es lo que hemos hecho aquí. El diámetro de la conducida pasa dividiendo, por lo tanto la velocidad de la conducida es velocidad de la motriz por diámetro de la motriz entre diámetro de la conducida. Como siempre, primero planteamos la fórmula, luego sustituimos, comprobamos que las unidades están bien, milímetro multiplicando y milímetro dividiendo se anulan entre sí y me quedan revoluciones por minuto, que es lo que yo quiero porque estoy calculando una velocidad. Una vez que hemos comprobado que las dimensiones son las correctas, operamos y me da que la velocidad a la que gira la polea conducida es de 600 revoluciones por minuto, como era de esperar 5 veces menos que la velocidad original. ¿De qué otra manera podemos calcularla? Bueno, a partir de la relación de transmisión. Si yo tengo la relación de transmisión que me he calculado antes, puedo despejar aquí cuál es la velocidad de la conducida. La velocidad conducida, como tengo la velocidad de la motriz dividiendo, esta velocidad de la motriz pasa aquí multiplicando, y la velocidad de la conducida es la relación de transmisión por la velocidad de la motriz. 0,2, hemos dicho que usamos mejor esta expresión, antes que la manera en fracción, por 3000, velocidad de la motriz, 600 revoluciones por minuto, exactamente el mismo resultado. Las dos maneras son correctas si está bien hecho, pero yo os recomiendo en este caso usar la primera, porque en la primera hemos trabajado solo con datos que nos daba el enunciado del problema. Sin embargo, en la segunda hemos trabajado con un dato que yo he calculado en el apartado anterior. Si yo aquí he hecho mal el cálculo y con este dato erróneo me vengo aquí, este cálculo también va a ser erróneo. Sin embargo, si lo hago de la otra manera, a partir de esta fórmula, como lo estoy haciendo mediante datos del problema, la probabilidad de que me equivoque es menor. Así que siempre es muy recomendable hacer los problemas con los datos que nos da el enunciado. Mejor, si es posible, que con los datos que hayamos calculado en apartados anteriores. Si el sistema es multiplicador de velocidades, tenemos lo contrario. La polea motriz es la grande, la conducida es la pequeña, y la relación de transmisión es mayor que la unidad. Porque divido un número mayor entre un número más pequeño, ese resultado siempre va a ser mayor que 1. Hagamos un ejercicio. En este caso queremos hacer un sistema multiplicador con relación de transmisión 2,5 a 1, es decir, 2,5. Multiplicar la velocidad tiene un precio, que es reducir la fuerza. Por lo tanto, este sistema tendrá en su eje conducido una fuerza 2,5 veces menor que la fuerza que hay en el eje del motor. El motor gira 1000 revoluciones por minuto, la rueda acoplada al eje conducido tiene un diámetro de 20 milímetros y me piden calcular la velocidad de giro de la conducida y el diámetro de la motriz. Como antes, vamos a poner sobre el dibujo que conozco. Motor gira 1000 revoluciones por minuto. Bueno, pues eso es la velocidad a la que está girando la polea grande, velocidad de giro de la motriz, 1000 revoluciones por minuto. La rueda acoplada al eje conducido tiene un diámetro de 20 milímetros, es el diámetro de la polea conducida. Luego el diámetro de la conducida son 20 milímetros. Y desconozco, no tengo datos para calcular por ahora, para la velocidad de la conducida, ni el diámetro de la motriz. Pero me están dando la relación de transmisión, que es 2,5.
Bueno, en este caso el problema es más sencillo que el anterior porque solo necesito usar esta fórmula. Si quiero calcular la velocidad de giro de la conducida como tengo la transmisión y la velocidad de giro de la motriz, es tan sencillo como despejar. De aquí directamente la velocidad de giro de la motriz está multiplicando, pasa aquí dividiendo. Por lo tanto, la velocidad de giro de la conducida es relación de transmisión por velocidad de la motriz, 2,5 por 1000 revoluciones por minuto, 2500 revoluciones por minuto. Como era de esperar, velocidad de giro de la conducida mayor que la velocidad de giro de la motriz. 2,5 veces más grande, que es lo que me dice la relación de transmisión 2,5. Y para calcularme el diámetro de la rueda motriz, lo que hago es simplemente despejar. La relación de transmisión es el diámetro de la motriz entre el diámetro de la conducida. Tengo que despejar el diámetro de la motriz, luego el diámetro de la conducida que está dividiendo pasa multiplicando y me puedo calcular cuál es el diámetro de la motriz. 2,5 por 20 milímetros, 50 milímetros, evidentemente mayor que el diámetro de la polea conducida, como sabíamos. Siempre antes de empezar un problema es muy conveniente que calculéis o que sepáis cómo van a ser los datos. Bueno, mejor dicho, saber qué pinta van a tener los datos. En este caso, como es un sistema multiplicador, antes de empezar deberíamos saber que la velocidad de giro de la conducida tiene que ser mayor que la velocidad de giro de la motriz. Si hubiese velocidad de giro al hacer los cálculos menor que 1000, se os tienen que despertar las alarmas porque hay algo que está mal. Y el diámetro de la motriz también tiene que ser mayor que el diámetro de la conducida. Si os sale un diámetro de la motriz menor que el de la conducida, algo está mal porque en un sistema multiplicador la motriz tiene que ser más grande. Y al igual que en el problema anterior, aquí hay otra manera de hacerla, que es a partir de esta fórmula. Una vez que consigo cuál es la velocidad de la conducida, para calcular el diámetro de la del diámetro de la motriz, despejo de aquí, pasando la velocidad de la motriz, dividiendo. Sustituyo, compruebo que todo está bien, revoluciones por minuto con revoluciones por minuto se anulan y quedan milímetros, y me queda 50 milímetros. En este caso concreto es mejor el método anterior, por lo que hemos comentado. En el método anterior, para calcular el diámetro de la motriz, hemos usado datos del problema. El diámetro de la conducida, dato del problema, y la relación de transmisión, dato del problema. Aquí hemos usado un dato, que es la velocidad de la conducida, que he calculado antes. Si he metido la zarpa al hacer este cálculo, estoy arrastrando el error aquí. Luego estaría mal aquí también. Si está bien esto, este método es igual de válido que el anterior. Pero siempre, como os he dicho antes, es muy recomendable usar los datos del problema a la hora de hacer los cálculos, si se puede, en vez de datos que yo ya he calculado en algún apartado anterior.